¿Cómo ves? Se le está viniendo la noche encima a la presidenta. ¿Cómo? ¿Se le está viniendo la noche encima a Claudia Sheinbaum o qué está pasando? No, pues yo lo veo como a un día normal, una temporada normal. ¿Por qué? No, pues por todo lo que se está dando. ¿Cómo qué? Por ejemplo, noticias sobre la cuestión de los medicamentos. Su pronunciamiento ha sido de que ha sido movimientos del PAN, específicamente de la esposa de Calderón. Ahora sí que siendo sinceros, viendo al secretario del IMSS y del Bienestar, o ¿qué sería? IMSS Bienestar ya se llama, ¿no? Sí. Y quien maneja la cuestión de los medicamentos, como que, no sé, los vio medio raros en sus declaraciones. Ahí lo que está ocurriendo es que todavía no se pone al 100% lo ofrecido, ¿no? Pues más que lo Entonces, ofrecido, pienso que tiene que ver mucho con ya vicios que había y que ahorita por la distracción de temas extraordinarios en la cuestión internacional como que ha descuidado un poco. Bueno, ya lo había comentado hace como un mes, más o menos. Hay tanta cosa están en la que están tropezando los de confianza que pareciera que es un efecto como dominó. Y hablo de Noroña, hablo de Augusto, de bueno, su hijo de López Obrador, de quién más. Bueno, sí, de todos prácticamente, como que algo hay allí. de que hay algo, hay algo. Y está muy claro que empieza a tomar, digamos, posesión Claudia. O sea, buena parte de esto que has mencionado, pues son herencia del anterior gobierno, por los compromisos obviamente establecidos. Y yo lo veo porque más que nada son movimientos que han sido alentados, han sido publicitados, pues desde el gobierno mismo, ¿no? No es que, digamos, como dice el clásico, es Es guerra de amigos, entre amigos. Fuego amigo o algo así. Ándale, fuego amigo. Eso en política tenía que ocurrir tarde o temprano. Pero está ocurriendo muy temprano, ¿no? Bueno, eso No, es lo que estoy observando. no, ya estamos terminando el primer año, ¿no? Cuanto antes mejor. Lo que pasa es que no había condiciones. Bueno, eso lo veo yo. Y como lo escribí en un artículo, creo que en el penúltimo, todo es cuestión de utilidad en política. El criterio que hace que, por ejemplo, sostengan y cómo lo sostienen a a César Augusto y a Monreal, ¿no? No es que los vayan a quitar de donde están, Ujú. sino los van a reducir a su mínima expresión. ¿Y cómo? Pues políticamente. Todo este golpeteo, pues es para reducir significativamente su influencia. Entonces, el que cometa un error significativo, yo creo que lo va a cometer Monreal, les permitirá tomar otras medidas. Y hayan, el que se encuentre en esta situación el hijo de López Obrador, pues también, ¿no? No por derechos de familia, se pueden exigir derechos políticos, ¿no? Él es el que menos posibilidades tiene de salir adelante. Creo que tiene menos oficio. Fíjate, en el tablero son tres piezas que no son claudistas y que están ocupando lugares
importantes. Entonces se pueden sustituir o físicamente, esto es quitarlos del donde están, o quitarlos políticamente, quitarles influencia. Y esto se tiene que ver en la toma de decisiones, hasta dónde participan de las decisiones que toman, en este caso la presidenta. Y si te fijas bien, hay una promoción a la reforma electoral y no fue muy bien vista ni por Augusto ni por Monreal. Ni por Noroña. Bueno, ahorita no, pero hace unos meses tampoco ha estado muy de acuerdo con ello. Entonces, la promoción a la reforma electoral por parte de la presidencia, pues para mí es un signo de la respuesta hacia las presiones que quisieron pues dar Augusto y Monreal, sobre todo Monreal, ¿no? Yo creo que él es el que va de alguna u otra manera va a caer en un error o lo van a obligar a cometer un error, y no es porque la presidenta lo quite, es porque la bancada lo quita como su coordinador. ¿Qué tan útil es ahora Monreal? Pues cada vez menos en términos políticos. Recuerda que un buen golpe que le dieron fue que su hija no quedara como parte del gobierno de la Ciudad de México. Creo que de la delegación Cuauhtémoc. Pues sí, ya prácticamente iba a tener toda la familia ahí. Tiene tiene buena parte de la familia, pero pues ahí era importante por lo que significaba conservar un coto de poder en la Ciudad de México, que es importante porque incluso más que la Secretaría de Gobernación, los dos últimos presidentes han salido del gobierno de la Ciudad de México. Pero ahí así veo yo las cosas. Y por otro lado, no veo una campaña políticamente significativa del otro lado, ¿no? O sea, esto de las medicinas, pues ya desde López Obrador lo han hecho. Lo que sí es cierto es que falta la promesa de poner al 100 el sistema de salud y sobre todo en cuanto a la distribución de medicamentos, ¿no? Es cierto, eso falta. Pero ¿qué otra campaña están contra la reforma electoral? Y no veo ninguna propuesta. Y cada vez es más, tenemos más cerca la fecha de elección, de las elecciones, ¿no? 2027. El tiempo sigue corriendo. Casi ya no veo a Anaya, a Alito. En el caso de Alito ya lo querían, o está en proceso de desaforación. De desafuero, sí. O desafuero, ajá, mejor dicho, desaforación. Mira, ahí lo que voy a decir no tengo prueba alguna más que los signos. Es como Trump. Los signos muestran que su política los debilita cada vez más, ¿no? Y claro que en política, cuando alguien se debilita, alguien se fortalece. Y en el caso de Alito, su partido pues se acerca cada vez más a la extinción. ¿Y a quién le conviene o a quién le está conviniendo esto? Pues hoy creo que le dieron ya su credencial de militante al presidente municipal de Puebla, militante de Morena, ¿no? O sea, eso que se llama, que hemos llamado chapulineo, sigue. Y pues los chapulines, obviamente,
saben algo. Y si se cambian de barco es porque, pues por algo, ¿no? Si partimos del hecho de que su conducta es en buena medida egoísta, es porque les conviene. Entonces, un barco que se hunde ya no tiene la importancia, menos la importancia de un barco que no solo no se hunde, sino que está navegando. Al que veo también con una gran promoción es al coordinador de la Secretaría de Seguridad, ¿no? A Harfuch. Sí, Siempre como aparecen que noticias de sus logros, ¿no? sí, que inclusive salen medios que no están del todo de acuerdo con la 4T. Sin embargo, lo invitan seguido para dar declaraciones o algunas aclaraciones también de algún hecho, ¿no? De, no sé, por ejemplo, si hubo algunas detenciones y estas son importantes, pues para dar detalles, ¿no? Y pues él no está, o yo no lo veo tan a disgusto, ¿no? Como quizás los obradoristas podrían decir, ¿no? Pues eso no ayuda en nada, ¿no? Pero por lo menos para él, pues está utilizándolo para, pues claramente, ¿no? Yo le veo, no de ahorita, sino desde hace ya meses, con una intención política, ¿no? Toda esta acción que está haciendo desde este Basta con puesto, ¿no? recordar que él era un candidato para la Ciudad de México, y Ujú. fuerte, y se dio el lugar para que lo ocupara Clara Brugada, y es una pieza fundamental del equipo de Claudia, de la presidenta, fundamental, el que aparezca y cómo aparezca, pues todas las semanas, todas, en la mañanera, pues es un signo de cómo la imagen de este gobierno, del gobierno actual, depende de la buena imagen de este secretario por sus logros. Entonces, eso opaca, porque como tú lo dices, hasta los que no eran simpatizantes, pues no pueden descalificar los avances en cuanto a seguridad se refiere que se han tenido, ¿no? Entonces probablemente haya eventos que llaman mucho la atención como matanzas masivas, ¿no? No porque diga que no son importantes, son muy importantes. Pero vistas las cosas, digamos, con cierta distancia, pues las estadísticas, creo que hasta el día de hoy, eran muy buenas, ¿no? Creo que el día de ayer fue un día típico en cuanto a la violencia, pero en términos generales se ha venido reduciendo. Y es por el logro o así lo hacen ver, de Harfuch, ¿no? Ujú. Ahora, otro aspecto importantísimo es que en esta tarea de seguridad y de logros, pues está una institución sin la cual el gobierno sería mucho más difícil, que es el ejército y la marina, ¿no? Dos instituciones. Esta promoción a la imagen de Harfuch no ha causado malestar, por lo menos no lo he visto, en los altos mandos del ejército y de la marina, ¿no? No, pues ahorita está todo tranquilo. Pareciera que hay una buena coordinación. O sea, en cuanto a mensajes, en cuanto a la imagen. También ahorita el ejército está como que más ocupado en compromisos de infraestructura, porque ves que también tuvo esa tarea desde López Obrador. Tiene, Bueno, tiene, ¿no? Que tiene que ver con obras allá en el sureste, en el Estado de México. En fin, o sea, ahorita se le está juntando la chamba, pero bonito. Entonces, ahí ahí es donde quizás ahorita están poniendo un poco más de énfasis. Mientras la seguridad, que sería civil, pues termina siendo por parte de los civiles, ¿no? Con Arch, con
el secretario de Seguridad. Además, esta, digamos, racha en cuanto a la construcción de obra pública juega un papel muy importante. Las obras en construcción, ¿no? Y pues el ejército entretenido en eso, porque además implican negocios. Sí, veo que todavía se pretende en algunos lugares, pues llamar la atención con respecto a las medicinas, por ejemplo, ¿no? Que en eso tienen razón, es un punto flaco, es un punto que todavía no se resuelve como fue prometido desde el gobierno de López Obrador, pero yo creo que es una cuestión de una coyuntura favorable para que esto se revierta. Y la oposición a eso se limita y estar en contra de la próxima reforma, que es la reforma electoral, pero su propuesta más significativa la hicieron hace mucho tiempo. Están de acuerdo en una reforma en la que, en primer lugar, no se reduzca el dinero que se les otorga a los partidos políticos. Es obvio por qué. Dos, en lugar de que se reduzcan, se aumenten los pluris. Y entendemos por qué. Entonces estas dos cosas que son sensiblemente importantes para los partidos políticos, para los que están a punto de desaparecer o quedar en los límites de la vigencia, pues estos dos aspectos son de suma relevancia, porque les permitiría tener representación en las cámaras con el aumento de pluris y obviamente, aunque sí van a haber reducido sus ingresos, pues les van a seguir llegando, ¿no? De lo que se establezca, lo que ellos proponían era, fíjate, hasta donde estuve trabajando, era que de 100 pesos, voy a poner ese ejemplo, Uh-huh. de 100 pesos, el 50% fuera para el partido ganador y el 50% se distribuyera entre los demás partidos. Y este 50% se distribuyera en función de su porcentaje logrado en las urnas. Y pongo un ejemplo extremo. Imaginemos que se reduce la contienda electoral por los resultados a solo dos partidos, Morena y otro, que tú quieras. Su propuesta, ¿qué implicaría? Que ese partido sobreviviente, no importando el número de votos, pues tendría el 50% del presupuesto asignado a los partidos políticos. O sea, estaría en igualdad de condiciones que el partido ganador. Entonces, por ahí no veo que prospere su propuesta, ¿no? Y el del incremento de las pluris, lo dudo mucho, porque es una propuesta que se hizo desde el gobierno de López Obrador y que estaba contemplado en un plan que fue, digamos, no exitoso de López Obrador, que fue el plan A, Uh-huh. y después el que no haya sido aprobado por la moratoria de los partidos, lo haya llevado a proponer un plan B que tampoco prosperó. Hasta un tercer plan, que ese sí prosperó, que es el plan C. Y por medio de ese plan es que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene mayoría calificada, ¿no? Mayoría constitucional, 2/3 partes del Congreso.
Y hacia allá creo que están dirigidas las energías, hacia conservar ese 2/3 que le permite a Claudia Sheinbaum pues, reformar la Constitución. Ninguna medida que la debilite o que modifique estas circunstancias puede prosperar sin oposición. Ahora sí, sin la oposición del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? De la postura oficial. Entonces, no va a haber más pluris y se va a reducir el dinero. ¿Quiénes están en riesgo? Pues no solamente el PAN y el PRI, está en riesgo el PT, el Partido Verde. De hecho, todos, ¿no? El único que tiene asegurada su vigencia es Morena. Y ahora, si surge un nuevo partido, porque trabajara para esto ocurra, o porque se decidiera políticamente que esto ocurra, modificaría el espectro del sistema político, del sistema de partidos. Entonces, para mí no es un panorama no probable el que desaparezca Partido Verde, PT, PAN y PRI. Tal vez alguno de ellos pueda sobrevivir, y que yo creo que podría ser el PAN. Entonces, la distribución del dinero tiene que ser, pues sí, a partir o debe hacerse a partir del porcentaje obtenido en las elecciones, ¿no? Si obtuviste el 10% electoral, pues eso te toca del presupuesto. Si obtuviste el 6%, pues eso te toca del presupuesto. Si obtuviste el 30%, pues eso te toca del presupuesto, ¿no? Y si nos atenemos a los hechos de la última elección, pues Morena se llevaría por este nuevo criterio, pues más del 60%, ¿no? El PAN seguiría en segundo lugar con un poco menos del 10%, el PRI creo que del 7-8%, lo mismo que el Movimiento Ciudadano, y del 4% al 3%, que sería el límite inferior, del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero yo no descartaría el que por falta de legitimidad desaparezca en este 2027 más de un partido, ¿no? Entonces, como quiera que se quiera ver, por lo menos yo lo veo así, a menos que Claudia Sheinbaum cometa un gran error, no veo cómo puedan sacar adelante sus propuestas los del PRIAN. Los de Movimiento Ciudadano ya la volvieron a pintar, ¿no? Nunca vamos a acompañar al PRIAN. Nosotros tenemos nuestra propuesta y vamos a seguirla teniendo, porque las veces que los apoyamos fue cuando menos votos obtuvimos, ¿no? Y ahora que no los acompañamos, nuestra votación fue muy alta, ¿no? Según el estándar de los partidos de oposición. Entonces yo creo que ellos van a seguir. El PRIAN, el PAN ya quisiera que no se les siguiera asociando al PRI, pero pues no tienen la forma de echarlos, no ha habido ninguna manifestación de decisión política que permita a los electores saber que el PAN ya va a ir solo y que ya no quiere tener nada con el PRI. Y si el PRI tiene, quienes lo dirigen, por supuesto, tienen compromisos políticos, pues van a deteriorar. Está bien, vamos a desaparecer
pero la imagen del PAN se va a deteriorar al máximo. Está muy interesante el tablero. Ahora, ahí están los jugadores, ahí está el tablero. ¿Qué es lo que falta saber? Pues las reglas del juego. Y las reglas del juego se van a definir con la reforma electoral. O sea, yo veo que la política de Morena, lejos de debilitarse, se está fortaleciendo y se va a fortalecer. Bueno, eso es lo razonable, es lo racional. Que los de Morena vean para su santo y cómo mejorar las condiciones que ahora tienen. Pues van a tener un instrumento ahí, en sus manos, que es la reforma electoral, que por todas las reformas anteriores, pues va a salir adelante. Tuvo más oposición la reforma electoral, la reforma judicial, y la perdieron. ¿Qué pase y se legitime? Tiene que ver con lo que también muy pronto va a suceder, que la nueva corte ya va a tomar posesión, ¿no? Sí, ya en unos días ya prácticamente. Entonces, ¿cómo van a poder los opositores echar abajo una decisión si el instrumento que es la Suprema Corte y magistrados no están a su favor? El tamaño de la empresa, que para mí es muy clara. El 27 se debe obtener las 2/3 partes del Congreso, tanto de los senadores como de los diputados. Ese es el objetivo. Entonces, todo lo que marche hacia ese objetivo, pues va a ser apoyado, pues, por los demás, por la estructura, ¿no?, política oficial en este momento. Y por eso no le veo un gran futuro ni a Monreal, ni a Augusto López, ni al hijo de AMLO, ¿no? Ya se está diseñando el tercer piso de la cuarta transformación. Cada vez hay más intereses populares en juego. Toda la política de bienestar tiene que ver con esto. Y López Obrador fue muy claro en cuanto a las estadísticas, y así ocurrió en las elecciones. ¿Cómo vamos a perder si 30 millones de hogares tienen por lo menos una, ¿sí?, a su favor, tienen una medida de bienestar, ¿no? Por lo menos una. Imaginemos que no son los 30, ahora ya son más, porque ya se agregó a las mujeres de 60 a 62 años, ¿no?, que ya van a empezar a recibir su mesada. Bueno, eso ya comenzó desde este año. Pero todavía no les dan. O sea, se inscribieron. Ah, no, sí, fue primero de 63 a 65, ahorita ya es 60. Esas, las de 60, 62, 63, apenas se están inscribiendo. Sí, sí, es cierto, sí. Y van a recibirlo hasta el próximo año. Y creo que la mitad nada más. Ya son millones de personas beneficiadas con estas políticas del bienestar. El que esto ocurra, una cosa terrible sería que se suspendiera una política de bienestar porque, por ejemplo, no hubiera dinero. Ese sí sería un golpe casi mortal, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita están intentando como argumentar, llamémoslo de buena manera, aunque no lo hay como tal, pero
si se junta esos supuestos argumentos, sobre todo de los medios tradicionales, con una realidad, sí, como dices, o sea, puede ser contraproducente, ¿no? Pero por lo Sí, menos ahorita no se ve eso, aunque digo que los economistas, digamos, los expertos están diciendo que eso va a suceder y próximamente, probablemente antes del 27, pues por el momento todavía no se ve eso, ¿no? A pesar de las cuestiones, bueno, primero la pandemia y ahorita lo que está pasando con Estados Unidos. Entonces, aún así, los programas sociales siguen funcionando. Ahora, suponiendo que esto mejorara, pues tendrían que mantenerse, ¿no? Pero todas las críticas vienen a que no, que esto no va a aguantar, pero la lógica dice que sí. Hay que esperar el tiempo, ¿no? Porque una cosa es lo que se piense y otra cosa es lo que suceda, ¿no? Porque son demasiadas variables, demasiadas. sí, y además quien tiene ahora sí que los pelos de la burra en la mano, pues es el gobierno. No hay mejor información que la que ellos tienen. La que llega a los ciudadanos, a los periodistas, no es toda la información que ellos tienen. Por eso López Obrador, aunque se burlaban de él, pues era contundente. Yo tengo otros datos. Y tenía otros datos que así fueron los resultados. No respondió la política y los resultados políticos no respondieron a los datos que manejaba la oposición, sino esos otros datos que se decían tener, no, sí se tienen, por supuesto, pero que no se daban a conocer porque son estratégicos. Entonces, mientras supongamos esto, supongamos aquello, la oposición trabaja, navega con puras suposiciones y tratando de jalar agua a su molino, pues van a fracasar. Entonces, la radiografía completa la tiene el gobierno. Los demás tenemos radiografías parciales, ¿no? Yo así lo veo. No, Entonces, y aparte, pues se está viendo, bueno, ahorita por lo menos no se ha caído en las trampas de Estados Unidos, bueno, específicamente de Trump. Porque si fuera lo que mencionan los medios tradicionales, y también ya en redes sociales, ya ahí están apareciendo algunos canales nuevos, sobre todo en TikTok y en Instagram, donde pues están intentando, ¿no? Buscar la atención de los más jóvenes, entre comillas, porque ya los más jóvenes utilizan otras redes, pero bueno, eh, según ellos dicen que todavía se utiliza Instagram, Facebook, cuando en realidad es TikTok. Pero bueno, dejémoslo soñar. El punto es que pues también las redes van envejeciendo, ¿no? Entonces están buscando llegar a gente joven porque pues es la más fácil hasta cierto punto de engañar. Y digo de engañar en el sentido no porque sea una población tonta, no, ni mucho menos, sino porque se ignora mucha información, demasiada. Y por ejemplo, ahorita lo que te mencionaba, ¿no? Es que te mandé por ahí un videito de, creo que lo vi en Twitter. Digo, ¿qué tanto de esta información es cierta y qué tanto no? Es que ah, te pasé lo de un rabino sí, que habla acerca de, en contra de los pues, de los propios sionistas sionistas, principalmente, ¿no? Porque sí, no por ser judío tienen que ser sionistas, ¿no? O sea, ya hay claro, muchos judíos que se pronuncian como judíos pero no sionistas. Entonces eso ya cada vez se va aclarando aún más y eso ha hecho que pues haya cada vez más movilizaciones en el mundo por ver esas diferencias de los jóvenes. De las personas más conservadoras como que esto no lo ven así, mucho menos las creyentes, ¿no? Y aunque no sean judíos. Sí, tratan de hermandarse de alguna u otra manera, a pesar de que quizás las creencias sean un poco distintas, pero pareciera que por el solo hecho de ser judíos, pues ya, con eso ya tienen que apoyar de manera como
por default, ¿no? Pero ahorita poco a poco se va descubriendo más información y ya se va diferenciando, ¿no? Que es un israelita de, pues, un israelí, que no es lo mismo, ¿no? Y ya vas viendo cosas distintas, ¿no? De la parte religiosa y la parte política o de Estado. Entonces, eso afortunadamente hace que se vean las cosas cada vez más distintas. Cosa que vivimos como un proceso similar aquí en México desde el 18, ¿no? Con el cambio de conceptos, ¿no? Pero pues van por ese grupo y la mayoría son con mentiras. Y yo, por ejemplo, tengo conocidos que les llevo como 6 7 años y luego me dicen, oye, ¿es cierto lo que dice acá? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, dice, porque cuando tú eras niño te tocó ver todo esto, yo todavía ni nacía. Y yo, pues sí, algunas cosas son ciertas y otras les digo, no, esto no pasó, esto siempre lo han dicho los de la oposición, bueno, hoy oposición, mejor dicho, en su momento eran del régimen, y pues no va por ahí la situación, de acuerdo a la información que yo tengo, ¿no? Digo, pero pues busca, principalmente en hemerotecas, cosa que casi ya no hay. Busca o, pues con tus propios familiares también, qué es lo que vivieron, porque muchos ignoran lo que pasó. Entonces sí es momento como de preguntar, 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 pero no es tan fácil preguntar. Y hay muchos que no les gusta compartir esa información. Hasta que ya después llega un punto en el que las redes sociales, por ejemplo, apenas estaba escuchando algunos, llegan a tergiversar los recuerdos y decir, oye, sí es cierto, no es como yo lo viví, es como me lo están diciendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque va el sobrino, va el nieto, o los bisnietos, y le dicen, no es como tú me dijiste o tú me contaste, aquí dicen que pasó esto y esto. Y entonces como que la información se va reformulando y ahorita haciendo alusión. Es que he estado viendo muchos videos donde cada vez hacen más referencia a López Obrador en sus mañaneras, de todo lo que está pasando ahorita y de todo lo que decía antes, ¿no? Pues esa gran importancia que se tenía que tener desde entonces, sobre todo para los abuelos o los que hoy les llaman de tercera edad, para rescatar toda esa memoria que normalmente se va perdiendo, que normalmente o no se le hace caso, ¿no? Se le hablaba por ejemplo, el rescate del concepto de autoridad por ahí del 2022, por ahí así, 21, casi cuando iba terminando la pandemia, con esta relación que debería de ser cada vez más cercana, hablando de los valores, y que hoy, por ejemplo, vemos, ¿no? Con la migración o este proceso inverso, ¿no? De que ahora quienes se fueron a Estados Unidos están regresando por toda la situación que está pasando ya y que, por cierto, no sé si sea cierto lo que publicó por ahí un periódico estadounidense. Ahorita se me fue el nombre, algo de Boomerang o ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Que es un periódico que normalmente eh, tiende a ser objetivo, pero tendiéndose un poquito en contra de Trump. Mencionaba que en estos días iba a tener un juicio por todos los actos que había hecho con ayuda del ejército ahí en California. Iban a hacer un par de audiencias o tres, pero que prácticamente es el único medio que dio esa información. Nadie más está discutiendo ese punto. Y después lo escuché, creo que hoy o ayer, en este canal que alguna vez me comentaste, que creo que hasta apenas me voy enterando que por eso viajan mucho, porque tienen familiares que trabajaron con el petróleo, o por lo menos es lo que he estado investigando. Por eso se dan el lujo de viajar y de estar en Canadá viviendo y toda la cosa. ¿Cómo se llama? De Mexican Family, algo así se llama su canal en YouTube. Que alguna vez comentamos de que, bueno, la manera de dar su información es cada vez más partiendo de lo redundante para que se afiance la idea en quienes los escuchan. Pero de ahí en fuera nadie más ha mencionado esto, ¿no? Entonces por eso te digo, viendo esto en un periódico, viendo que lo mencionan solamente en este canal de YouTube y nadie más habla sobre esto de Trump,
pues haciendo, digamos, alusión a todos los actos de Trump en el que los mexicanos están regresando, viendo en videos, porque afortunadamente muchos están documentando ello, cómo es que regresan a México y ven estas diferencias, ¿no? Y es todo lo que mencionaba López Obrador en las mañaneras, ¿no? Que el concepto de familia, el concepto de, pues, de apoyo, ¿no? Somos, diríamos, en cuestión de psicología, pues como muéganos, ¿no? Esta familia nuclear que sería lo ideal en un mundo occidental. Aquí en México prácticamente vuelve a ser no inexistente, pero como que con la crisis que se está viviendo hace que sean muy difícil, ¿no? Que se mantenga este tipo de familia nuclear, o sea, papá, mamá, hijo, hija y el perro. Ahorita muchos tienden a regresarse con los abuelos, a regresarse con... Eh, o sea, vivir prácticamente todos en una sola casa, y no solamente de México, hablo prácticamente de América Latina. Y eso lo describía López Obrador, ¿no? Entonces, como eso, también lo de Pemex, ¿no? Con eso también eh, la idea pues sí, del racismo, la cultura, o sea, todo lo que en las mañaneras estuvo diciendo durante poco menos de 6 años, hoy comienza como que a tener cierto sentido. Y yo creo que va a tener esa referencia, afortunadamente, porque yo lo que estoy viendo sí es una crisis de argumentos con base histórica por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, es pragmática, sí, contextualiza, sí, pero como que le falta todavía más este acervo, ¿no? Histórico que sí daba, por ejemplo, López Obrador, que sí daba algunos otros actores a nivel mundial, podría atreverme a decir, de rescatar esa parte de la historia que ayuda mucho a que quienes intentan en la actualidad meterte esa historia tergiversada o totalmente modificada, pues el otro sepa, desde un pensamiento crítico, claro, pues qué sí y qué no de lo que le están diciendo es o fue o tiene una lógica, ¿no? A partir de las circunstancias en las que la persona vive, para decir, ok, si este medio me dice esto, ¿qué tanto tiende a ser, pues no verdad, sino eh, llegar a tener una veracidad, nada más, para decir, ok, sí es lo que me están diciendo y no es lo que el gobierno actual me está diciendo, ¿no? Porque ahorita ya estamos viendo una lucha de memorias. Ya no solamente es de conceptos, sino es de... eh, como ya la gente joven ya no sabe ni quién es el PRI y el PAN porque prácticamente están desaparecidos, mucho menos el PRD, mucho menos el PT, mucho menos el Verde Ecologista. Por ahí Movimiento Ciudadano porque apenas salió y porque gobierna dos estados, creo que Jalisco y Monterrey, si no mal tengo el dato. Nuevo León. Pues bueno, sí, Nuevo León. Pero prácticamente nada más es Nuevo León y la capital. Algo también parecido en Jalisco. Jalisco. Entonces, de ahí en fuera, pues prácticamente todos los demás partidos ya son inexistentes. Entonces sí, ahí es donde yo pienso que están intentando atacar con lo último que tienen antes de estos cambios. Ahora, yo ya para terminar, sí lo que estoy viendo es de que yo no creo que reduzcan los plurinominales. No creo. Pero sería el mayor error que tenga Morena. Sobre todo porque desde que era movimiento, uno de sus objetivos era ese. No como tal, así de manera explícita, pero sí dentro de muchas discusiones, ¿no? Cuando todavía existía el régimen anterior, era el exceso, ¿no? De representantes y sobre todo los plurinominales para ejercer, en este caso, ¿no? Decisiones sobre el país. Si no llegan a disminuirlo,
sí sería un gran error por parte de esta administración. Y a mediano plazo, si no es que antes, a pesar del apoyo eh, en estos programas de bienestar, sí podría ser no un error hacia las personas, sino a que cuando Morena se corrompa por completo, porque eso tiene que suceder, ¿no? Ahorita apenas estamos en la punta del iceberg. Cuando se corrompa por completo o llegue otro partido, cosa que lo dudo, pero supongamos que llegara a llegar otro partido y que tienda más hacia, por ejemplo, como el PAN, ¿no? A un punto más conservador en el que los intereses se van hacia los privilegiados, ¿no? Si es que no ponen candados y solamente ven el beneficio pensando como en algún momento lo hicieron el PRI, PAN, PRD con su famoso pacto por México por ahí del 2006 y no previeron que podía haber un partido por ahí que naciera en unos 12 años después de ese pacto y que les quitara del poder. Si Morena vuelve a cometer esos errores que el PRIAN, entonces pues prácticamente todo esto que ha sucedido del 18 para acá no tendría eh, un peso histórico, político, económico y social y cultural como se ha ido manejando por lo menos con López Obrador, y sería prácticamente un fracaso, o así yo lo prevería en los libros de historia, por no aprovechar eh, este cambio que para muchos sí es verdadero, no como el de Fox en el 2000, y entonces caeríamos en una crisis política en México para el año que 40 o 50, del cual quizás no nos podamos levantar, y quién sabe cómo esté la situación política a nivel mundial, en el que incluso México, si es que hoy estamos en un momento privilegiado por cuestiones políticas, económicas, sociales y hasta eh, en cuestión de conceptos, ¿no? Que ya se está yendo desde México hasta Brasil y yo creo que hasta otras partes del mundo, sobre todo de habla hispana. Pues si no se aprovecha eso ahorita, simplemente será pues una página más en la historia en la que pues no se hizo nada, ¿no? Esa famosa, sería parte de esa historia de la izquierda latinoamericana, que llegó al poder, no se organizó, no supo qué hacer, intentó hacer algo, se corrompió y fin de la historia. Eso es lo que yo de alguna manera preveo, si es que en esa reforma electoral no disminuyen, por lo menos en esta parte que para el ciudadano fue importante antes del 2018 y de ahí hacia acá, los plurinominales. Ya si hablamos del presupuesto, si hablamos de otras cosas, quizás para el ciudadano común no es que no le sea importante, sino que eso ya sería parte de un proceso ya más interno entre la clase política, y lo pongo entre comillas. Pero lo que sí es visible para el ciudadano, que sería disminuir la cantidad de representantes, porque se manejó mucho ese discurso por muchos años, que eso disminuiría el gasto público, y se supone que este gobierno está en pro, que cada vez lo vemos menos, ¿no? Pero en pro de ser un gobierno con austeridad. Sí o sí se tienen que disminuir los plurinominales. Si no lo hacen, pues entonces sería un partido del montón. Partido, no movimiento, partido. Y así quedaría por el resto de la historia. Yo así es como lo estoy observando, Toño. A lo mejor de manera muy catastrofista, pero así lo veo. Pues una de las, digamos, la gran dificultad que tuvo López Obrador para avanzar en sus políticas fue la Constitución. Había que modificarla. Y habían dejado una Constitución con muchos candados, los prianistas, ¿no? Las últimas reformas llamadas estructurales, pues tenían ese propósito de que no importara quién llegara a gobernar, no tuviera la suficiente fuerza
como para modificar o reformar la Constitución, pero se logró. Y no es, digamos, una sorpresa que a partir del triunfo de Claudia y sobre todo de tener las 2/3 del Congreso, se dieran a la tarea de reformar la Constitución. Porque cualquiera que quisiera que las reglas fueran otras, tendrían que enfrentar el mismo problema para volver a modificar la Constitución, tener las 2/3. Entonces, no puede perder la oportunidad, de hecho no la está perdiendo, y no va a abandonar esta postura, porque sería pensar que Morena va a actuar. Morena, la élite que dirige, se pusiera la soga al cuello por voluntad propia. Eso no puede ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces, el modificar la estructura de partidos es también fundamental. Ya resuelto el problema del Ejecutivo, resuelto el problema de lo judicial, pues viene lo electoral, porque son precisamente las reglas que permiten acceder al poder y cómo acceder al poder, bajo qué reglas. Es estratégico la reducción tanto del presupuesto como de los plurinominales. El no hacerlo es, para mí, sí sería un error. O incluso hacerlo incrementando los plurinominales sería doblemente grave. Entonces, ya con la inercia política y con los antecedentes que se tiene, tú hablas de que muchos ciudadanos no tienen memoria de las cosas que pasaron. Bueno, eso no ocurre con las élites. Ellos sí saben lo que pasó y de lo que tiene que pasar. Tienen en sus manos el instrumento para que lo que tenga que pasar pase. Y si la reingeniería de los partidos no funcionó por voluntad propia, así como por voluntad propia el Poder Judicial no se reformó, pues entonces tiene que ser pues una decisión democrática, lo que la gente diga. Entonces la próxima campaña del 27, como se va a renovar la Cámara y algunas gubernaturas, yo creo que va a girar en torno a el plan A, o sea, rescatar el plan A, que tiene que ver con la disminución del presupuesto para los partidos políticos, como la disminución de los plurinominales. Forma parte de la tradición de la 4T y además política impulsada por su principal líder. Y no puede ser de otra manera, porque ese líder todavía tiene suficiente autoridad como para hacer que las cosas se muevan de un lado y no del otro. Entonces, es una política más allá del gobierno de López Obrador, pero impulsada por López Obrador. Esto de la reducción de los pluris y del presupuesto. Ahora, hay un argumento importante ya en términos políticos, o sea, que se muevan colectivamente, y es que ese dinero orientado hacia los partidos, y eso también lo hizo Morena, porque Morena quiso renunciar a una parte de su presupuesto, pero por las reglas no se podía. Una de los planteamientos es que todo ese dinero
pues se invierta en el bienestar de los mexicanos. Por eso la política de bienestar es estratégica. Mientras la gente, 60 millones, que yo creo que van a votar en el 27, mientras la mayoría de ellos se acerca a las urnas para que su voto no solamente mantenga la política de bienestar, sino la incremente, pues lleva un porcentaje altísimo de triunfo. Si la mayoría ha perdido la memoria de largo aliento, no la ha perdido, no la pierde del corto plazo. ¿Y en qué consiste esa memoria del corto plazo? Pues las políticas de bienestar. El que las condiciones se mantengan de tal manera para que no solamente se mantenga mi estatus, sino se mejore, pues va a contar con millones de votos. Y este es el piso, con el que se va a llegar a las elecciones del 27. Pero es el techo de la oposición. Alcanzar, y por supuesto que si el 60% de los que votan lo hacen a favor de una opción, el otro, para poder pelear, tiene que obtener el otro un 60%, cosa que es imposible, porque el número de votos es el 100%, no el 120%. Entonces los números no les cuadran, y por eso tienen, por eso su política, ¿no?, de defender a capa y espada tanto el presupuesto que ahora existe para los criterios que existen para la distribución de recursos a los partidos políticos, como la estructura del poder legislativo, que es el porcentaje de plurinominales, ¿no? Bajo ningún argumento, ¿sí?, Morena tiene que dar marcha atrás en este asunto, porque las políticas de bienestar son una promesa que se ha venido cumpliendo, una promesa. Cuando empiece a incumplirla, empezará el proceso de su derrota. Yo también lo veo a largo plazo, a mediano plazo. Yo creo que 2, 3 sexenios todavía, si la oposición está como está, no le veo oportunidad alguna. Ahora, aquí hay otro factor que es muy importante, que es el factor externo. El factor externo se llama Estados Unidos. Y Estados Unidos está metido en una bronca interna de alto significado político histórico. Si pensamos a Estados Unidos como un país gobernado por una oligarquía, que lo es, pues la oligarquía no es homogénea. Hasta la llegada de Trump, digamos que se había resuelto a favor de la oligarquía original, esa que presumen ellos mismos, que se empezó a formar con los migrantes que llegaron de Europa, las grandes familias que de una o de otra manera decidían lo que iba a hacer Estados Unidos, las políticas que iba a adoptar. Entonces es un linaje de familias. Y yo más de una vez lo escuchaba. Es que mi familia está vinculada a aquellos primeros migrantes que hicieron posible la construcción de los Estados Unidos. Y en este sentido, ¿qué es Trump? Un oligarca, sí, pero que no pertenece a ese linaje. O sea, el linaje es en función de los apellidos. No forma parte del linaje de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Kennedy.
para mencionar solamente alguno. Es un oportunista que además, por sus políticas, lo que tiende Donald Trump es a sustituir esta élite por una nueva élite, también de linajes con mucho capital financiero, pero que no son los originales. Es una lucha interna muy interesante porque es una lucha que se da entre oligarquías. No por eso es gratuito las políticas que tomó Trump en Washington, ¿no? Y lo ha dicho, tenemos que quitar la escoria de Washington, ¿no? De todas esas gentes que no tienen casa van para afuera. Su mirada es un Washington que lo represente, él y a los oligarcas que como él son oligarcas pero que no pertenecen a las familias originales, esas que construyeron los Estados Unidos. Y esto pasa por el control del ejército y de la marina. Entonces, ¿qué papel activo toma el ejército y la marina y la Guardia Nacional? Eso es lo que quisiera Trump. Por eso los convoca a Washington para limpiar las calles de Washington. Entonces, esta es una batalla o una guerra que se está dando al interior de los Estados Unidos. ¿Y cómo debilitar a las familias originarias? Pues debilitando las políticas que apoyaron. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿no? Que estaba beneficiando a las compañías productoras de material bélico. ¿Y estas compañías a quién responden? Pues a las familias originarias. Y lo mismo pasa con Israel, que era una política que estaba apoyada por esta oligarquía de familias, digamos que forman parte de la aristocracia de los Estados Unidos. Si nos fijamos bien en algunos detalles, las políticas de Trump y las políticas de Israel no coinciden del todo. Y no pueden coincidir porque Israel hasta ahora ha recibido un gran apoyo, no de los Estados Unidos, sino de estas familias que controlan el sistema financiero y que forman parte de la aristocracia en los Estados Unidos. Entonces, por eso Trump se va con tiento y a veces dando como bandazos, ¿no? Porque su idea no es proteger a Israel, su idea es debilitar a esta oligarquía que apoya a Israel. Su política no es apoyar a Ucrania. Su política tiene que ver con cómo debilitar a estas familias de oligarcas, digamos, de estirpe histórica. Entonces no basta, según Trump, o él quisiera que no tuvieran mayor influencia los apellidos. Bueno, no sabemos si lo va a lograr. Ahora, una campaña que se ha sostenido desde siempre en esta lucha es presentar a Trump como un bárbaro, ¿no? No digno de formar parte de este grupo de oligarcas de estirpe histórica. No son advenedizos, sí son muy poderosos financieramente, pero son, digámoslo así, nuevos ricos que quieren dominar, quieren sustituir el sistema que tenemos por otro donde estos nuevos ricos sean los que manden. ¿Qué ocurra con Trump próximamente? Pues va a tener que decidirse, pues más que nada por los errores que cometa Trump, que son muchos, ¿no?
Si efectivamente la política de Trump no es políticamente democrática, se le tiene que derrotar democráticamente. Entonces, entre más crezca el descontento de la población estadounidense, y parece que va creciendo, más fácil será desplazarlo, ¿no? Y el golpe tendría que ser mucho más definitivo, más contundente, que el golpe que se les va a dar a los partidos tradicionales de México. Aquí no hay una oligarquía así como la de Estados Unidos, pero sí hay partidos que se asumen como, pues, con un liderazgo histórico, ¿no? No es el PRI y el PAN. Y por el solo hecho de ser primeros en la historia, no primeros en tomar decisiones, o de seguir apareciendo en el contexto político. Pues esto no va a ocurrir. No es para mí un conflicto pensar por qué el PRD fue echado el primero antes que los demás. No tenía prosapia, no tenía historia, y además era un partido que nació por los movimientos democráticos. El PRI y el PAN no se han sostenido, el PRI y el PAN, estrictamente hablando, por principios democráticos, ¿no? Cuando hablo de la reciente democratización, es porque democráticamente se van a resolver muchos conflictos, incluso al interior de los Estados Unidos. Nuevamente regreso a la Ilíada, porque Homero nos pinta en la Ilíada, es una guerra entre los hombres. Estaban divididos porque unos favorecían a un dios y los otros a otro. Era una guerra entre dioses. Entonces, como se resolviera abajo, quedaba la estructura arriba. Lo mismo creo que está pasando ahora. Ponen a funcionar el sistema democrático para resolver problemas que ya tienen muy graves en la élite. ¿Cómo se resuelva? Será importante. Ahora, otro factor que creo que es muy importante en esta relación de la élite de los Estados Unidos y México y Latinoamérica, para no hablar solo de México, es la orientación ideológica, ¿no? Para decirlo con pocas palabras, su actitud favorable hacia el socialismo. Esa postura sí va en contra de la postura del capitalismo. Pero ¿cómo se mueven las bases? Y no están involucradas en los intereses financieros, porque no tienen recursos para participar en el mundo financiero, pues será por los intereses democráticos, lo que afecta a favor o en contra de las grandes mayorías. Pues se trata de convencer a las mayorías para trabajar a favor de uno y no de otra postura. Aquí sí yo veo un conflicto en términos ideológicos muy interesante. Una postura capitalista contra una postura no capitalista, llamémosle así. Por eso los ataques a Maduro, a Petro, a Claudia Sheinbaum, ¿en qué coinciden estos gobiernos? Aunque son distintos, tienen una postura pro socialismo. No se asumen como tal, pues para no, digamos, presentar un frente que sea fácilmente derrotable. Y aquí entra el factor socialismo, capitalismo, que es el modelo chino. Entonces, por todos lados, hay ya una sistemática postura anticapitalista
en los términos tradicionales. Mientras se tarden en resolver en los Estados Unidos las broncas internas, todas estas posturas irán avanzando, ¿no? Pero no por nada en este contexto las BRICS están creciendo. No por nada la influencia de China va siendo cada vez mayor. Eso es lo que les aterra. Bueno, Trump ha sido muy claro en esto. El principal enemigo es China. De ahí no hay pierde. Ahora, en esto, Trump está siendo secundado por la oligarquía tradicional de los Estados Unidos, o más bien están sufriendo los golpes que el sistema financiero está sufriendo por este cierre del comercio de los Estados Unidos. ¿Cuántos negocios no se les están yendo? Pues está muy interesante el tablero, ¿no? Parece que podemos identificar algunos actores políticos. Ya hay un tablero, digamos, mundial, ¿no? Parece que podemos vislumbrar a estos actores y parece que podemos un poco definir cuáles son los intereses de cada uno de estos actores. Los resultados, pues, todavía son hasta cierto punto inciertos, pero de que la democratización va en ascenso, sí. Ahora, la gente puede apoyar, y de hecho lo ha hecho a lo largo de la historia, posturas políticas que van en su contra, ¿no? Pues ha habido mayorías alienadas a lo largo de la historia, que más que defender sus intereses, pues lo que hacen en última instancia es defender los intereses de los oligarcas. ¿Cómo se rompa esta dinámica entre democracia y élite? Pues es lo que viene a continuación. No sabemos cómo se va a resolver, pero sí, hay que recordar que hay un proyecto de López Obrador que se lo propuso a Trump en su primer mandato. Cuando Trump quería quitar a Canadá del Tratado de Libre Comercio, dijo, no, López Obrador se opuso. Porque en Norteamérica somos 3. Entonces, lo que más bien deberíamos de hacer, fue la propuesta de López Obrador, fue integrar al resto de América a este sistema. Y lo decía con todas sus letras, para poder enfrentar el poderío de las nuevas fuerzas que están surgiendo en el mundo en términos continentales. Estaba obviamente pensando en Asia, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esta fuerza que está adquiriendo Asia? Si América, en lugar de consolidar, pues está pensando todavía en términos discriminatorios. Entonces, no aceptó que Canadá lo dejaran fuera y sí explicitó este proyecto de integrar América en su conjunto, ¿no? Yo creo que el 27 en México va a arrojar los siguientes resultados. Me comprometo a hacer un pronóstico. Bueno, primero que la reforma electoral va y sale. Así en los términos que tiene que ver con la reducción de plurinominales y de prerrogativas para los partidos políticos. Que si lo ves bien, o si lo vemos bien, debilita no al que está arriba, sino a los que están abajo. Si esto debilita a los que están abajo, pues va a debilitar a todos los partidos, a todos. ¿Quién no sale debilitado? Pues el partido del gobierno. Cualquiera que sea el resultado, él no se va a ir y va a sacar una mayoría de votos. Solo falta saber cómo se define esta mayoría. Pero por cada partido que desaparezca, son votos a favor de los que permanecen. Y el que estoy seguro que va a permanecer es Morena.
no tengo ninguna duda. Y como van las declaraciones mediáticas y por el que va a conducir la reforma política, que es Pablo Gómez, puedo prever que se va a hacer realidad el plan A, ¿no? De López Obrador. En fin, pero todavía esto está en juego. Pues yo todavía veo, o sea, que se está viendo todo esto para lo inmediato y no se está viendo a largo plazo. Yo también pienso que va a pasar, que van a votar a favor de la reforma. Pero ahorita mencionabas candados. Pareciese que, o por lo menos, yo creo que es una bandera roja lo que está sucediendo actualmente, quizás a una escala muy pequeña, pero al fin y al cabo una bandera roja, de lo que podría pasar en algunos años. Entonces sí tendrían que con estos resultados quizás anómalos, llamémoslo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo esperaba que este tipo de crisis sucedieran por lo menos a partir del año 2030, donde muchas de las reformas que se están votando ahorita van a tomar efecto, porque algunas eh, pues se negaron a que se llevaran a cabo a partir del 27, sino lo trataron de postergar hasta el 30. Sí, sobre todo en esta cuestión electoral, y estando ahorita, como mencionas, a nivel internacional con coyunturas muy referentes a este concepto de democracia, el cual se ha modificado en México en los últimos 8 años, casi 8 años. Sí poner esos candados que refuercen esta parte democrática que es mucho del mexicano todavía hoy y que comienza a tener cierto eco en toda Latinoamérica. Entonces, si se ponen estos candados a nivel local, automáticamente esto va a repercutir en otras partes. Cosa que no veo que suceda, por ejemplo, en un Brasil. ¿Por qué? Porque ahí todavía están en un proceso de emancipación religiosa, la cual veo muy lejos. Cosa que veo muy difícil, por ejemplo, en un Venezuela. ¿Por qué? Por los mismos problemas que tiene Cuba en cuanto a pues esos bloqueos económicos que prácticamente o nadie quiere ver o a nadie le interesa o lo justifica, ¿no? Por cuestiones ideológicas, pero que al fin y al cabo quien sale perjudicada es la población, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pareciese que es mucho más cómodo ir como la mayoría, ¿no? Bajo la línea, vemos Europa, ¿no? De los Estados Unidos a ir en contra de. Entonces muchos por eso es que dicen si no estuviera Maduro, bueno, desde Chávez, ¿no? O si no estuviera Fidel Castro y a la fecha. Bueno, pues todavía muchos están en ese proceso, ¿no? Quedándose en ese argumento que quizás en su momento fue válido, por lo menos en esa parte de la historia, pero hoy pues estamos dándonos cuenta de que estamos teniendo estos mismos candados, quizás no tan fuerte como si lo ha vivido por décadas. Sí, ya podríamos hablar de décadas, Cuba y Venezuela, pero sí con el 2-3% de lo que ellos han estado combatiendo. Ya hay crisis y hay miedos y tenemos que comenzar a ver más allá de una simple negociación, sino que comenzamos a ver otros mercados, comenzamos a ver otros acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues cómo se va a proyectar la cuestión económica sin la dependencia de Estados Unidos y de Panamá, y cuáles son las repercusiones, inclusive militares, ¿no? En la que mismo Estados Unidos bien podría bloquear el comercio entre Canadá y México
y todo lo que conlleve hacia Rusia, Japón, porque todo el Polo Norte es una gran conexión y a fuerza se tiene que pasar por los Estados Unidos, por lo menos hasta el día de hoy. Y eso no creo que se cambie así nada más porque sí, sino que va a resistirse y ya lo está haciendo Estados Unidos de alguna u otra manera con sus políticas que hacen referencia a esta postura de ellos son los buenos de la película, son los superhéroes y van en contra de aquello que llamen terrorismo, ¿no? Por lo menos desde el año 2001 para acá, por lo menos. Entonces, no va a ser algo sencillo, ¿no? De corroer. Y por ello es que se necesita ver a largo plazo, inclusive esta cuestión electoral, como también se hizo con un poco en cuestión de los recursos que hay en el país, ¿no? En el que sí dio un paso adelante y frenó a China, pero en seco, sobre todo a China. Y ahorita que Estados Unidos quería de alguna manera eh, manipular a partir de ello, pues como muchas cosas ya están en la Constitución, entonces simplemente que dice el gobierno de México, no se puede. O sea, si no estuviera en la Constitución, pues a lo mejor podríamos negociar, pero no se puede, ya está en la Constitución, yo no lo puedo quitar. Es un proceso muy largo para poder quitarlo. Cosa que a lo mejor si hubiera estado el PRIAN, pues ellos dicen, bueno, a lo mejor sí se puede, ¿no? O por lo menos es la parte de la historia que siempre se ha conocido hasta antes del 18. Entonces, sí, ya a estas alturas se tiene que ver a largo plazo por parte de tanto del Ejecutivo, que es el que va a proponer, y los que pues van a modificarlo y van a votarlo, en este caso el Senado y la Cámara de Diputados, porque ya no, o por lo menos yo no lo estoy observando. En las mañaneras, sobre todo en esos últimos días, he estado escuchando un poco más y yo no veo esta visión que sí tenía López Obrador. Como que todo se necesita para ahora ya. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya veremos cuáles son las consecuencias. O eso es lo que he estado viendo en cuanto al discurso. Ahora, me dirás, bueno, una cosa es el discurso, otra cosa es lo que realmente va a pasar. No tenemos información sobre ello. Bueno, a lo mejor es para persuadir a la oposición. Puede ser, pero si no llegara a pasar eso, entonces sí sería, deja para Morena, para México, pues una gran piedra con la cual eh, se supone no se debería de tropezar. Entonces, qué bueno, ya se estaban tardando, ¿no? Lo de la reforma electoral. Eh, Qué bueno que va a ir acompañado, como dices, de ya un poder judicial eh, renovado, que no va a poner trabas. Hay una oposición totalmente debilitada. O sea, todo está en bandeja, ¿qué de plata? De oro, para que se haga esta reforma. Nada más falta que los que están en estos sitios y que por lo menos entre dichos y no dichos y entre aparentemente pruebas y no pruebas, pues pareciese que no van a optar por esta cuestión de que tomó como bandera López Obrador del ser austero, aunque también ahorita que lo veo puede ser como una especie de trampa, ¿no? Para distraer a la oposición en dimes y diretes. Puede ser también de vamos a hacer gastalones para que tengan de qué hablar, ¿no? Y después les tapamos la boca como normalmente ha pasado en los últimos años. Puede ser, no lo sé. Pero sí, hay otras cuestiones que pues van a ir saliendo poco a poco, lo comentábamos en el último podcast, ¿no? Está limpia o autolimpia, eh, pues se tiene que dar sola y López Obrador ya lo había previsto. Vamos a ver
qué tanto de esta autolimpia es a favor de Morena y en contra, ¿no? Pero por lo menos, te digo, sí, y con ello termino. Lo que quiero comentar es que entre que son peras y son manzanas, a nivel interno se ve una gran crisis y espero que esa crisis funcione para que comiencen a ver esto de manera distinta, y con esta reforma y con el nuevo Poder Judicial y con estos programas que no sé por qué siguen diciendo programas sociales cuando ya son constitucionales, pero bueno, del bienestar, y con ello también se permita ya con un poder judicial movilizar cosas más rápido como el Infonavit, como la cuestión del IMSS, del ISSSTE, del ISTEP, recursos para Pemex, que yo no estoy tan de acuerdo que se independice para... ¿Qué dijeron en 2027, 2026? Ahorita se me fue el año en que lo quieren ya independizar, ¿no? Que también se me hace un buen plan para que pues de ahí no se tome por completo o dependa de Pemex el presupuesto de México, aunque sea necesario, pero que no sea del todo y tampoco un gasto. Pero sí tienen que poner, ahí tendría que haber otra especie de reforma energética específicamente para Pemex, para ver cómo se van a manejar los recursos, porque hasta ahorita, si no ponen esos candados, de nueva cuenta la iniciativa privada, cosa que Estados Unidos le convendría, pues va a volver a meter su cucharota. Entonces, son muchos detalles que, por lo menos en esta ocasión que tienen mayoría, deberían de prever, deberían de diseñar, deberían, que yo espero ya lo estén haciendo o ya esté hecho. De lo contrario, aunque uno podría pensar, ¿no? Yo no soy tan optimista como tú, pero la lógica nos tiende hacia allá de que va a mantener una mayoría calificada, pues afiancen o se modifiquen los errores que se hayan tenido en esta ocasión. Pero en caso de que no, porque pues siempre debe de haber un factor, ¿no? un porcentaje, aunque sea mínimo, de que esto no suceda así, pues sean los menos errores posibles para beneficio de México, no de un partido político. Es más, ni siquiera para el movimiento, sino pues para todos los que pues nos llamamos mexicanos, ¿no? Porque cada vez hay más extranjeros que llegan y se dicen mexicanos, aunque sus conductas, actitudes y sus intenciones pues no lo sean, ¿no? Entonces así de importante es para que entonces ya esto pase pues como un proceso casi casi natural, ¿no? A afianzarse con los valores que López Obrador ha mencionado infinidad de veces durante sus mañaneras, durante su sexenio, y que está o por lo menos eso dijo la última vez que dio una declaración pública ahorita en las elecciones del Poder Judicial, que está preparando su libro referente a estos temas. Y entonces, pues veamos, ¿no? Que todo llegue casi al mismo tiempo, y entonces pues se vea como se esperaba, ¿no? De lo contrario, insisto, sería demasiada incertidumbre, y entonces se le daría mucha de la razón a los conservadores o oposición, en el que todavía tienen un poquito de poder en la opinión pública, y que a veces uno piensa que no, pero sí llega a influir en el ciudadano, cosa que ya no debería, pero sigue pasando. Con eso terminaría mi comentario, Tony. Pues ya estamos a punto de cerrar este diálogo por el momento. Y yo cerraría solamente llamando la atención en un factor que parece que no en todos lados tiene la misma importancia, por lo menos en México no, y es el factor religioso. Todo parece indicar que a medida que avanzan los procesos en México, se va consolidando la postura laica. No en los Estados Unidos, ahí sí sabemos que buena parte de las peroratas de Trump tienen que ver con lo religioso, pero en México no.
Entonces, aunque tengamos un Mesías, eso no se ha manejado para explotarlo políticamente. Ya será cuestión de abordar con mayor detalle esto que estoy señalando, que es el factor religioso. Pues hasta aquí la dejaría por mi parte. Que por cierto, primera vez que nos enfocamos más en México que en otros temas, cosa que ya hace falta. Pues recuerden, México, el árbol de los 1000 frutos, los miércoles. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta entonces.